En la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes se realizó una conferencia sobre los aspectos estructurales de la economía venezolana, teniendo al rentismo como una variable explicativa de esta situación que se tiene en el país y por qué este subdesarrollo y esta situación actual tan difícil que estamos viviendo los venezolanos. Vamos a conversar con el profesor Oscar Fernández, quien fue el encargado de esta conferencia. Sí, efectivamente presentamos un foro que tenía como objetivo ilustrar a los estudiantes que hacen vida a nuestra facultad sobre cómo el rentismo ha afectado el comportamiento de la economía y también ha derivado en transformaciones en el comportamiento de la sociedad. Lo que hemos explicado el día de hoy se ha basado en una documentación histórica que nos lleva a la conclusión de que la dependencia ha caracterizado a la estructura de la economía venezolana, que tenemos una estructura económica subdesarrollada basada en la exportación de un rubro en la actualidad, pero que a principios del siglo pasado pues, se concentraba en tres, como por ejemplo el cacao, el café o el ganado. Ese patrón exportador no ha cambiado. ¿Y qué tampoco ha cambiado? El patrón importador. Tenemos un mercado creciente. El petróleo permitió la unificación del mercado, pero no permitió el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales producto de políticas asignadoras de esa renta petrolera. Por lo tanto, al crecer el mercado hay necesidades sociales y esas necesidades sociales se cubrieron mediante las importaciones que, repito, fueron cubiertas gracias a el rentismo, pero ese modelo económico ¿hasta dónde era sostenible? Hasta que existiera la renta petrolera y por lo tanto durante los últimos años hemos visto una caída abismal en los precios del petróleo que han incidido sobre el comportamiento de la economía. ¿A qué se debe? Bueno, teóricamente a la vulnerabilidad que el rentismo generó dentro del aparato económico. Esa vulnerabilidad deriva en dependencia de los commodities, del precio del commodity. Y así como se comporte el precio del petróleo, se va a comportar el patrón importador, por ejemplo, que lo hemos mostrado. ¿A qué se debe también? A la debilidad institucional. Hay una debilidad institucional muy fuerte que ha permitido que la renta sea empleada de forma discrecional y esa discrecionalidad en el uso de la renta ha llevado a un gasto excesivo, pero no a una inversión. Y como no ha habido una inversión de calidad, pues no tenemos manera como reproducir una riqueza a nivel interno, generándola internamente, que mitigue esos desequilibrios que se han venido presentando. De manera que el descalabro institucional es también explicado como consecuencia del rentismo, porque desde el 2003 el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez empleó esa bonanza petrolera para destruir las instituciones y en el 2007 se profundizó. En el 2007 se pretendió reformar la Constitución, eso no fue posible en un primer momento, pero en un segundo momento lo introdujeron por otra vía. Entonces esa falta de institucionalidad le ha conferido al Estado un amplio poder para dirigirse en un contrato fiscal que es unidireccional y que es el Estado quien ejerce influencia sobre la ciudadanía y sobre la economía. ¿Qué necesitamos? Un contrato fiscal totalmente distinto, que sean los ciudadanos quienes controlen al Estado, no el Estado quien controle a los ciudadanos. ¿Quiere decir esto una política de privatización de una serie de sectores de la economía venezolana? Deriva en políticas públicas que van a llevar obviamente a la privatización. Ojo, esos términos hay que entenderlos y no huirles, porque la izquierda venezolana, si se quiere el término, ha empleado mucho esa retórica, pero ¿qué necesitamos? Que las empresas públicas que fueron nacionalizadas gracias a la renta y son ineficientes y que esa ineficiencia fue mantenida gracias a la renta, retornen a capitales privados que conocen de eficiencia y que van a permitir la sustentabilidad de los mismos, porque ya no tenemos manera de sostener eso. El modelo rentista fue sostenible mientras existió renta y por lo tanto los cambios estructurales son necesarios para poder cambiar la economía. Aquí la moda del cambio de lo que estamos viviendo hoy, esta crisis tan profunda, gracias a una dolarización, no es tanto como la están vendiendo, porque ni el caso venezolano es tal como los casos que aplicaron una dolarización, ni podemos nosotros solucionar cuestiones estructurales con una varita mágica que pretenden venderla en términos de la dolarización. Entonces, hay que estudiar muy bien esto, hay que entender cómo es que ha funcionado la economía y qué es lo que tenemos que hacer en términos de políticas públicas para desmontar el poder del Estado, porque de esa manera hay que empoderar a los ciudadanos y que hay un contrato fiscal totalmente diferente al actual. ¿Un cambio político? Es necesario, porque sin cambio político no hay confianza y la falta de confianza es lo que hoy está llevando a la economía
al colapso. No hay confianza en la moneda, no hay confianza en el gobierno, y mientras no haya confianza ni en la moneda ni en el gobierno, los agentes internos no confían y los agentes externos tampoco confían. Si no tenemos renta, necesitamos financiación, y la financiación la podemos lograr a nivel externo, pero vuelvo al punto, necesitamos confianza, y esa confianza pasa por un nuevo gobierno por necesidad. Muchísimas gracias a Oscar Fernández, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales del Centro de Investigaciones Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, donde analizaron esta situación sobre lo que tiene que ver en la estructura económica de Venezuela y el rentismo como una variable que ha causado grandes problemas a la sociedad venezolana, creando esta destrucción económica que hoy tenemos como consecuencia también de la aplicación de malas políticas fiscales y económicas de parte del gobierno, y en especial en las últimas décadas en lo que se ha denominado el socialismo del siglo XXI. Leonardo Rodríguez, ULE Informa.